Listo. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la sustentación sobre la descripción, sobre el trabajo de investigación, donde vamos a hablar de la descripción general de sistemas, modelos y heurística de construcción, presentado por Santiago Gómez, Ana Fernanda López, Juan Fernando Londoño y Laura Valentina Buitrago. Vamos a iniciar con las definiciones. Primero, ¿qué es un sistema? Un sistema es básicamente un conjunto de cosas o elementos que trabajan juntos para lograr un objetivo común. Por ejemplo, una empresa, una universidad o incluso nuestro cuerpo. Organizacionalmente, los sistemas ayudan a comprender y gestionar los diferentes procesos que conforman una empresa o institución. Los sistemas tienen entradas, que hace referencia a lo que entra como la materia prima o información, tienen procesos de transformación, que es el proceso que se hace con lo que entra, las salidas, que son los resultados, como los productos o servicios, la retroalimentación, que es la información que ayuda a mejorar, y el entorno, que son los factores externos que los afectan. Existen tipos de sistemas como los naturales, que puede ser un ecosistema, y los artificiales como una empresa. También los abiertos, que son los que interactúan con el entorno, y los cerrados, que no lo hacen. Los físicos, que son tangibles, y los abstractos como ideas o modelos mentales. Ahora vamos con qué es un modelo. Un modelo es una representación simplificada de un sistema. Nos sirve para entender, explicar o predecir o también tomar decisiones dentro de ese sistema. Existen los tipos de modelos como los físicos, que son maquetas o prototipos. También existen los matemáticos o simbólicos. Estos usan ecuaciones y números. También los modelos conceptuales, como los mapas conceptuales o descripciones. Y también los modelos gráficos, que son los diagramas de flujo. ¿Para qué sirven estos modelos? Ellos sirven para analizar cómo funciona un sistema, ver cómo se comporta en diferentes situaciones, para tomar decisiones y también para llegar a ahorrar costos y evitar errores. Por ejemplo, simulando antes de actuar. Un ejemplo puede ser una empresa de logística, donde se puede usar un modelo matemático para encontrar la mejor ruta de entrega y así ahorrar tiempo y dinero. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Londoño y voy a hablar sobre la teoría general de los sistemas complejos. Eh, la irrupción de la complejidad inicia en las décadas de 1970 y 1980, donde se motivó un cierto diagnóstico de crisis de la ciencia y de conocimiento científico a indagar el alcance de este diagnóstico para comprender el sentido que adquiere la mayor parte de la complejidad, que se divide en dos programas particulares. El primero es el TSC, que es la teoría la teoría de los sistemas complejos de Ronaldo García, y el TSS, que es la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann. Para la teoría general, los procesos de integración representan el principal aspecto dinámico que, a diferencia de los sistemas, son los agregados. O sea, esto quiere decir que existe una tendencia hacia el agrupamiento interdependiente. ¿Puedes pasar la diapositiva? Los sistemas complejos, según Johnson y Burton, de 1994, no son lineares porque se caracterizan por poseer un comportamiento no periódico e inestable. Estos sistemas son más tirando como a sistemas dinámicos. Eh, los sistemas dinámicos se caracterizan por emplear ecuaciones evolutivas a las que permiten tanto describir el sistema en un instante, teniendo en cuenta el tiempo, y como contar con las reglas que permiten describir el sistema en un instante dado, en el futuro, o en el presente o en el futuro. Eh, la evolución inicia desde el nivel 1 de complejidad, que en este caso vendría siendo el nivel más simple, que está asociado a la teoría contingencial. La regla esencial que dicho sistema tiende a permanecer estable basado en la existencia de solo un concepto central o atractor. El sistema tiene un comportamiento complejo en torno a su atractor. Como un ejemplo que ilustra esto, un mercado en el cual, pese a los esfuerzos el número 2 del mercado, el líder se mantiene eh, agrupado a la organización como tal. El nivel 2 de complejidad vendría siendo el nivel medio, que está asociado a la vida organizacional y los ciclos de tiempo. La regla esencial que define este nivel es la existencia de un punto de estabilidad en torno a un atractor que, a la vez, mueve cíclicamente a un nuevo atractor. El nivel 3 de complejidad, ya en este caso, sería el nivel alto, pero no es el nivel más alto de los que hay. Este nivel 3 está asociado a los valores competitivos. La regla principal de este caso consiste en la existencia de varios conceptos centrales o atractores, los que no son combinantes en el tiempo. Los factores de impredecible y sensibilidad son condiciones iniciales que se agrupan a los sistemas complejos. Estos se pueden apreciar en algunos efectos impredecibles de situaciones comunes o administrativas, o tales como en la variación sutiles, como lo son el tono de voz. Eh, el nivel 4 de complejidad, este ya sería la más alta, que es un nivel que, a comparación del anterior, es muy alto. Este está asociado
a teorías de complejidad y caos. La regla en este caso consiste en la existencia de varios grupos u organizaciones que pueden generar una autoorganización en el límite del caos. Eh, los cuatro niveles permiten mostrar, valga la redundancia, diferentes niveles de complejidad que puede alcanzar un sistema dinámico. Los sistemas complejos generan nuevas formas de enfrentar los problemas en las organizaciones, proveyendo de herramientas que en este caso ayudan a explicar los efectos producidos en las organizaciones por numerosas influencias que generan alteraciones dentro del sistema organizacional. Buen día para todos. Me tocó la parte de cómo han evolucionado los sistemas complejos, su evolución. Durante siglos, la ciencia se basó en un enfoque reduccionista, que era donde se creía que para comprender cualquier fenómeno bastaba con descomponerlo en sus partes más simples. Entonces, imaginemos que se quiere entender cómo funciona un reloj. Entonces, para el enfoque clásico, tocaría desarmarlo pieza por pieza para estudiar cada engranaje, pero eso realmente no explica cómo da la hora. Entonces, faltaba ver cómo interactúan las piezas y eso es lo que pasa con los sistemas complejos. Perdón, no se pueden entender solo viendo sus partes, sino cómo se conectan. Pero en el siglo XX ya nos vamos dando cuenta de que ese enfoque tenía límites. ¿Por qué? Porque no hay fenómenos donde las partes no actúan de forma aislada, sino que interactúan de maneras sorprendentes, como el clima, el cerebro humano, las economías, los ecosistemas. Todos son sistemas en donde el todo es mucho más que una simple suma de partes. En la década de 1940, Ludwig propuso la teoría de sistemas generales, marcando un hito para al superar el reduccionismo. Él nos enseña que los sistemas deben estudiarse como totalidades organizadas, como un sistema, donde todo es más que la suma de sus partes. Él propuso que hay sistemas, como lo puede ser un bosque, una ciudad, donde todo está interconectado, interrelacionado. Ejemplo, un hormiguero. Una hormiga sola no puede hacer nada especial, pero en grupo construyen colonias y sobreviven. Ya en los años 70 y 80, Lia Prigogine revolucionó como la comprensión que teníamos con un trabajo sobre estructuras disipativas. Entonces ella muestra cómo el caos puede generar orden espontáneo. Ella demuestra que los sistemas aislados del equilibrio pueden como reorganizarse a través de fluctuaciones, dando lugar a nuevas formas de organización. Ella descubre que el desorden a veces genera patrones. Por ejemplo, un remolino en un río se puede ver hermoso. O también cuando estamos en los atascos, que hay algo en las vías y no permite que todo fluya correctamente, entonces los carros empiezan a ir por otras vías y así va haciendo del desorden algo que funcione. Ya a finales del siglo XX, el Instituto Santa Fe consolidó, perdón, la ciencia de la complejidad, ya estudiando los sistemas adaptativos no lineales, y ya aquí surgen científicos como John Hoyland, que explora cómo múltiples elementos pueden interactuar y generar propiedades emergentes que son imposibles de predecir desde componentes aislados. A día de hoy, los sistemas son fundamentales en áreas como la biología, la sociología, la economía, la inteligencia artificial, y gracias a estas herramientas computacionales podemos simular y modelar estos sistemas para resolver desafíos globales, lo cual hacemos desde una posición omnipresente. Ya la evolución de los sistemas complejos nos enseña que el mundo no es lineal y que mucho menos es predecible, sino que es dinámico y adaptativo. O sea, si comprendemos lo que es que esta complejidad no es solo relevante, sino que es esencial para enfrentar los problemas que vivimos a diario, pues nos ayudará a sobrellevar la vida de una mejor manera. Ya para finalizar, los sistemas complejos nos enseñan que el mundo no es una máquina predecible, sino una red dinámica donde todo está conectado, que pequeños cambios pueden tener grandes efectos. Ejemplo real de hoy. Si cuando un comentario en redes sociales se vuelve viral o la extinción de una especie afecta a todo un ecosistema. Ahí nos damos cuenta que todo está conectado y que nada es predecible. Ahora vamos a ver cómo se construye un modelo. Para hacer la construcción de modelos, esto implica una metodología estructurada, la cual incluye, primero, se identifica el problema, segundo, se recogen datos, tercero, se diseña el modelo, cuarto, se prueba lo que es la validación del modelo, quinto, se analizan los resultados y sexto, se aplica para tomar las decisiones. Sigue por favor. Los principales métodos de construcción de modelos son, uno es el método descriptivo, el cual observa y describe el sistema. Este es ideal para investigaciones cualitativas. El otro es un método cuantitativo, el cual usa datos y números. Este es útil para predecir y analizar como modelos de demanda. Otro método es el de simulación. Este crea un sistema virtual para probar decisiones antes de aplicarlas. Y el otro es el método sistémico, el cual analiza situaciones complejas que tienen muchas variables conectadas. También está la investigación operativa, el cual busca optimizar recursos usando herramientas matemáticas, por ejemplo, la programación lineal. Como aplicaciones reales en la salud lo podemos evidenciar donde se pueden modelar epidemias o mejorar el uso de recursos en hospitales, como lo fue la pandemia del COVID en el 2020. En los negocios también se usan modelos financieros o también como para prever las ventas.
En la logística, estos modelos ayudan a planear rutas y a manejar los inventarios. Y en la educación, sirven para evaluar el rendimiento estudiantil o también para prevenir la deserción. Micrófono. A continuación, seguimos con las tipologías de los modelos. Las tipologías de los modelos se refieren a las clases o categorías de los modelos que tratan con sistemas con múltiples componentes interrelacionados. Entre estas tipologías encontramos la determinista, la cual no posee un componente variable, es decir, solamente lleva a un único resultado, a diferencia del modelo estocástico, el cual al tener componentes variables genera múltiples resultados dependiendo de la situación, entorno, circunstancia. También en esta tipología tenemos los modelos analíticos, los cuales son aquellos que mediante el uso de herramientas matemáticas proveen un único resultado teniendo en cuenta la situación inicial. A diferencia de los computacionales, los cuales al ser tan complejos no pueden ser analizados de forma concisa y normalmente son requeridos herramientas como son equipos, inteligencia artificial, entre otros. Tenemos también los modelos estáticos, los cuales simplemente analizan un único momento en la historia sin tener en cuenta su evolución o cualquier cambio que continúe después de dicho momento. En cambio, los dinámicos son aquellos los cuales en todo momento van cambiando, toman en cuenta el flujo del tiempo, circunstancias, entornos, entre otros. Y por último tenemos las redes complejas, que son simplemente ejemplificaciones estructuradas de cómo se interrelacionan diferentes componentes. Estas se componen por nodos, que se refiere a las partes individuales, ya sean personas, computadoras, genes, entre otros. Los artistas, que se refieren a la parte de los enlaces, los cuales son cómo se relacionan los nodos. La ponderación, que es cómo se relacionan de forma numérica en caso de ser un sistema de operaciones, los cuales queremos optimizar algún proceso y disminuir los costos. Y por último, la direccionalidad. Esta solamente puede ir de punto A a punto B, pero no se pueden ir en ambos sentidos. Siempre hay un comienzo y un fin. Entre sus diferentes aplicaciones, los sistemas complejos, tenemos el campo de la sociología, que se refiere a una ciencia que estudia las relaciones sociales. Un ejemplo sería la parte de las familias, que donde está papá, mamá, su combinación general-hijo, y así consecutivamente el árbol genealógico. La tecnología, donde tenemos sistemas que parten de un nodo inicial y se van subdividiendo en diferentes subnodos, categorías, entre otros. En el campo de transporte tenemos el ejemplo de las rutas, las aglomeraciones, entre otros. En la neurología está la parte de la conectividad cerebral. La epidemiología es, como es la compañera Ana, la parte de las enfermedades, cómo se correlacionan sus causas y efectos. Ya por finalizar, tenemos el caso de estudio. Nosotros escogimos el tráfico vehicular. Con señalización directa, el tráfico vehicular tiene muchos componentes, tanto vehículos, actores de tráfico, semáforos, aglomeración, capacidad de la vía, entre otros. En la parte de sus elementos, de forma organizada, están los agentes, que son los conductores, peatones, ciclistas, autoridades de tránsito, entre otros. La infraestructura, que se refiere a la calle, su ancho, los semáforos, las señales que hay en ese trayecto. En este caso también aplican variables externas como son los climas, eventos sociales, llámese paros, protestas, daños a la infraestructura, entre otros. Y las tecnologías son las cámaras que monitorean quién se pasa el semáforo en rojo, cuál es el volumen del tránsito en la hora pico, el uso de aplicaciones como Google Maps o Waze para el estudio mejor de la situación de la ruta. Todo ese caso tiene un nivel de complejidad simple. ¿Por qué es simple? Porque es un entorno dinámico, es decir, las circunstancias son las que son. Es verdad que van cambiando a medida que va pasando el tiempo, pero realmente es un análisis que se puede hacer de forma visual. ¿Por qué es un sistema complejo? Como se explicaba anteriormente, por el hecho de que hay muchos factores interrelacionados y a pesar de que son caóticos, se puede dar cierta relación, ya sea directa o indirecta. Para finalizar, las lecciones aprendidas, evidenciamos que no es sencillo una situación como esta. El tema del clima es muy impredecible, al igual que el volumen del tráfico. Por lo tanto, darle un manejo unitario es físicamente imposible, por eso necesita que el sistema sea dinámico para poderse adaptar a las circunstancias. Por ello, se están utilizando herramientas digitales como son las IAs, entre otros, para poder gestionar la situación dependiendo de las circunstancias. Sin nada más que decir, muchas gracias por la atención.